Okay, let's go. Bienvenidos a Reef Salvaje. Hoy te enseñaremos cómo alimentar correctamente a tus peces en el acuario marino para poder mantenerlos sanos y felices. Muchos de vosotros nos habéis preguntado cuál es la forma correcta de alimentar los peces, qué tipo de comida utilizar, qué cantidad necesita cada tipo de pez, así que en este vídeo os lo vamos a explicar. Bueno chicos, pues os vamos a hablar de los diferentes tipos de alimento que utilizamos en el acuario. El primero y más utilizado por su facilidad de almacenamiento y por su durabilidad. El alimento seco tiene unas ventajas, que es el almacenamiento. Tiene también unas desventajas, y es que no es tan apetecible como otro tipo de alimentos, pero digamos que va a ser el más utilizado en los acuarios. Vamos a tener las escamas, van a ser nuestras preferidas en el sentido de que cuando las echamos en el acuario vamos a ver cómo van alrededor del acuario, van a ir flotando. Muchas veces, aunque ya se hayan cogido en el agua y se haya empapado, vamos a ver que van alrededor del acuario. ¿Qué es lo que tiene esto de bueno? Que a los peces les va a dar tiempo a podérselas comer prácticamente todas. Por eso es mi alimentación ideal, porque se desecha muy poca. Luego además hay tipos de escamas pues que por el sabor, por el olor que puedan percibir los peces son más apetecibles. Después vamos a tener el gránulo. Lo que nos gusta de él es que en una pequeña dosis alimentamos mucho el pez. En las escamas, en cambio, un pez va a tener que coger más escamitas para recibir el mismo alimento o la misma cantidad que en un pelle, pero el problema que tenemos con el gránulo es que si no le damos la cantidad justa, o hay peces que por lo que sea les cuesta más llegar al alimento, son más tímidos, muchos van a acabar en el fondo del acuario. Y eso pues nos puede generar problemas con los hatos del acuario. Entonces, digamos así que tenemos el pellet frente a la escama. Lo que nos va a dar el pellet, si el pez se come ese pellet, va a ser nutricionalmente mucho mejor porque va a coger más cantidad de un solo bocado, pero tenemos la contrapartida de que se nos pueden quedar parte en el fondo del acuario. Y con esos dos tipos de comida, dentro de los pellets vamos a tener los diferentes granitos, y nosotros vamos a usar granulometría bastante gorda para lo que vienen a ser los cirujanos que tenemos en el acuario de guardería, y granulometría mucho más fina para los pececitos pequeños que tenemos en el acuario principal. Ahora vamos con el congelado. El alimento congelado es el más apetecible para los peces y lo vamos a utilizar sobre todo en peces como las antias, que llegan y casi nunca van a comer, pero sí que el congelado les va a incentivar. Nosotros en el congelado lo que sí que vamos a usar o utilizamos son mysis y artemia. La artemia nutricionalmente no es que sea un alimento muy bueno, pero sí que es muy apetecible, y sobre todo para peces que veáis vosotros que no comen, siempre les da ese punch para que puedan salir a comer. Entonces nosotros simplemente estamos alimentando con alimento congelado, vamos alternando entre mysis, artemia, y luego hay unos que se llaman unos huevitos de pez, se llaman así, son unas huevas pequeñitas y eso les gusta una barbaridad, pero también vale bastante más dinero que lo que va a ser la artemia. Y nosotros lo damos a modo de premio, o por si tenemos alguna antia que por lo que sea está que no come mucho o que es más tímida, pues bueno, como el alimento congelado se reparte todavía más que las escamas, o bueno, siempre si el pez está un poco escondido es más fácil que le pueda pasar cerca pues alguna artemia, algún bichito, y siempre les va a incentivar más. Entonces nosotros lo utilizamos como premio semanal, y en casos en los que hay nuevas introducciones de sobre todo las antias que les cuesta más comer, pues vamos a aprovechar y estaremos durante un mes potenciando el alimento congelado en el acuario. ¿Qué problemas tiene el alimento congelado? Que podemos, digamos, causar desequilibrios en el acuario. ¿Por qué? Porque si no lo enjuagamos bien, o inclusive hasta enjuagándolo, nos pueden subir los fosfatos en el acuario. Entonces, siempre que se usa más regularmente el alimento congelado, deberemos de medir los parámetros del acuario y llegar a una regla en la que nosotros veamos que alimentando X no vamos a tener problemas de subida de hatos, o igual los estamos buscando en ese momento el subir los hatos y nos puede venir bien el congelado, pero siempre un poquito controlando la situación del acuario. Y luego tendremos también pues
misis, por ejemplo, que son como unas gambitas pequeñas que nos van a ayudar también en los detritos que se puedan ir generando en el acuario. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la cantidad de alimento que nosotros suministramos a nuestro acuario. Nosotros, por ejemplo, alimentamos de 2 a 3 veces al día cada uno de los acuarios. ¿Y qué cantidad? Es una pregunta que nos hacéis bastante. Pues yo, en lo personal, lo que hago es que les echo de comer el alimento y veo que primero que estén todos comiendo, me fijo a ver si más o menos todos les llega el alimento a la boca, y luego pues tampoco podría establecer una cantidad, pero sí que, por ejemplo, pues en el lapso de 30 segundos, un minuto o algo así, que veáis que vosotros estáis echando comida y durante ese minuto está comiendo los peces. Tenéis que tener también precaución, porque si echáis muy poquito, muchas tomas de poquito alimento, lo que también durante ese minuto lo que veréis es que hay peces siempre pues que son más vivos, que son más voraces, y entonces está comiendo todo el rato el mismo. Entonces también a veces hay que tener esa picardía y vosotros observar vuestro acuario, ver si cuando echáis muy poquita cantidad todos comen, y si hay alguno que no coma, tenéis dos opciones: o echáis más para que le dé tiempo a los más lentos a comer, o yo en mi caso lo que hago, como es un acuario más grande, echo en una parte del acuario y en la otra a la vez, y así los que son voraces pues irán a donde primero eche la comida, pero a los que son más lentos o menos voraces les vamos a dar ese tiempo, esos segundos, para que también puedan comer. Y realmente es lo que yo hago, simplemente me fijo en que no quede comida fuera, que no se vaya al suelo, e intentar que con diferentes focos puedan comer todos los peces en el acuario. Tiempo, pues alrededor de un minuto, de 30 segundos. Yo siempre prefiero dar menos cantidad, pero que coman todos, y dar más veces al día, ¿vale? Cuando veáis que los peces, si os paséis de dar de comer, veréis que los peces van perdiendo un poquito las ganas, y ya, pues bueno, hay veces hasta que les pasa la comida por delante y no le hacen caso. A ese punto no tenemos que llegar, ¿vale? Siempre lo que os digo, tenéis que alimentarlo justo para que coman todos los peces y varias veces al día. Bueno, y os quiero dar dos tips más. Lo primero, no sobrealimentar el acuario. Es muy importante dar la cantidad justa de comida que requieren nuestros peces. Y como segundo tip, no usar siempre el mismo tipo de comida. A nosotros nos gusta alternar entre congelado, vivo, escamas, pellet, e inclusive hasta vamos de vez en cuando variando las marcas para darle una nutrición más completa a nuestros peces. Y no olvidéis que en el caso de que tengáis cirujanos, también es muy buena idea poner en una pinza un poquito de alga nori para que también puedan tener su aporte vegetal en el acuario. Alimentar bien a tus peces no solo los mantiene sanos, también ayuda a mejorar su color y su actividad dentro del acuario. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte a Reef Salvaje y dar like y comentar. Nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!